Saludos cordiales, máster y compañeros. Un espacio vectorial forma parte del conjunto no vacío V, está definido por dos operaciones básicas de la multiplicación y la suma, y estos son sus principios o axiomas. Son 10 en total y los vamos a detallar de esta manera. Y con el siguiente ejemplo, utilizando los polinomios de grado 2, queremos demostrar que todo polinomio de grado 2 es un espacio vectorial. En este caso, los polinomios de grado 2 vienen a ser nuestro espacio vectorial y por lo tanto van a estar detallados por la letra V mayúscula. La primera de las propiedades, el primer axioma, es la cerradura bajo la suma, que nos dice que si U y V forman parte del espacio vectorial, entonces, si ambos se multiplican, van a seguir siendo parte de este espacio vectorial, que en este caso son los polinomios de grado 2. Para la ejemplificación, se tomó a U, dándole el valor de 5x al cuadrado y v con 2x al cuadrado más 1. Si ambos se suman, como podemos ver aquí, como podemos ver en detalle, si ambos se suman, nos va a seguir dando un polinomio de grado 2. Nos toca la ley asociativa, que nos dice que si u, v y w pertenecen en el espacio v, en el espacio vectorial, entonces podemos asociarlos de distintas maneras. A u le damos el valor, los valores que ya teníamos anteriormente. Ya. Le damos el valor de 5x al cuadrado, a v le damos el valor de 3x al cuadrado más 1, y w es la nueva variable que tenemos ahorita. A W le vamos a dar el valor que vemos en pantalla. Pues simplemente reemplazamos y este va a ser el resultado del lado derecho, del lado izquierdo del paréntesis. Aplicamos lo mismo, simplemente reemplazamos y calculamos. Ambos lados del paréntesis son exactamente iguales, por lo tanto se cumple la ley. Proseguimos con el vector 0, que nos dice que si existe un vector 0 que pertenece al espacio vectorial, entonces vamos a ver si esto se va a alterar, si este 0 va a tener algún tipo de impacto. Y como podemos observar, no lo tiene. ¿Por qué? Pues porque si sumamos 0 a 5x a u, si lo sumamos nos va a dar 5x al cuadrado. Y lo mismo del otro lado, si sumamos 0 más u, nos va a dar 5x al cuadrado mismo, entonces no se altera. Y de nuevo, sí se cumple con la propiedad. Proseguimos con el inverso aditivo. El inverso aditivo nos dice lo siguiente, que si u que pertenece a este espacio vectorial, y si en este caso existe un vector menos, un vector que esté en negativo en v, tal que u más su inverso va a dar igual a 0. Y obviamente, si tenemos u con un valor positivo de 5x al cuadrado y a este le sumamos su inverso, entonces números negativos se anulan y el resultado final va a ser 0 para ambas. Con la ley conmutativa, si a u se le suma v y a v se le suma u, los resultados van a ser idénticos. Luego tenemos la cerradura bajo la multiplicación por un escalar. De nuevo, aquí ya utilizamos escalares ya que entramos a las propiedades de la multiplicación. Entonces, delta va a ser el escalar en cuestión, que será 5, y eso es muy sencillo porque la propiedad nos dice que el escalar multiplicado a u es el vector, seguirá perteneciendo a v, seguirá perteneciendo al espacio vectorial, o sea que el resultado de esto nos debe seguir dando un polinomio de grado 2, porque recordemos, ese es nuestro espacio vectorial en este momento. Entonces tenemos 5, 5 es nuestro escalar, que se va a multiplicar por el vector 5x al cuadrado 2, lo multiplicamos y el resultado nos dará 25x al cuadrado. Sigue siendo un polinomio de grado 2, por lo tanto, cumple con el axioma. Después tenemos la primera ley distributiva. La primera ley distributiva nos dice que si u y v están en el espacio vectorial y delta es un escalar, recordemos en este caso delta va a estar designado por menos 8, entonces delta multiplicado a u más v va a dar igual a que si nosotros multiplicamos a delta por u más delta por v. Y eso lo podemos notar aquí.
ya que reemplazando valores nos va a dar exactamente lo mismo. Por lo tanto, se cumple el axioma de nuevo. La segunda ley distributiva nos dice que si delta se suma a b y esto se multiplica a u, y si después nosotros delta lo multiplicamos a u y lo sumamos a b más b multiplicado por u, nos debe dar lo mismo en ambos lados de la ecuación. Reemplazamos valores, hacemos lo mismo que ya hemos hecho anteriormente y si en efecto nos da lo mismo. La propiedad de la ley asociativa de la multiplicación por escalares, de nuevo, multiplicación. Bien, tenemos los siguientes valores, los cuales los vamos a sustituir en nuestra propiedad, ¿ok? Ya que aquí nos detalla que si U, que pertenece al espacio vectorial, y delta y B, que son escalares, se operan, entonces ambos lados de la ecuación deben dar exactamente lo mismo. De nuevo reemplazamos valores y podemos notar que en ambos lados de la ecuación nos da lo mismo, por lo tanto se cumple el axioma. Neutro multiplicativo. Y nos dice que para cada valor de U que pertenece al espacio vectorial, si a este se multiplica por 1, no va a variar para nada. Y ciertamente todo valor multiplicado por 1 da exactamente lo mismo, entonces ni hace falta entrar en detalles. Simplemente reemplazamos y nos da 5x al cuadrado de ambos lados de la ecuación, por lo tanto se cumple el axioma. Buenas tardes, soy Andagoya. Yo les voy a explicar sobre qué es un subespacio vectorial. Un subespacio vectorial W de un espacio vectorial V es un subconjunto no vacío que conserva la misma estructura que el espacio original. Y para saber si un conjunto es realmente un subespacio, usamos un criterio muy práctico basado en 3 condiciones fundamentales. La primera condición es que el vector 0 pertenece a W. La segunda es la cerradura bajo la suma. Si U y V pertenecen a W, entonces su suma es U más V, que también pertenece a W. La tercera condición es la cerradura bajo el producto escalar. Si U está en W y alfa es un escalar, entonces alfa por U sigue estando en W. Cualquier combinación lineal de vectores en el subespacio también permanece dentro del conjunto. Por ejemplo, alfa 1 por U1 más alfa 2 por U2 más alfa k por UK pertenece a W. Además, muchos subespacios pueden describirse como soluciones de ecuaciones lineales homogéneas, como W igual al conjunto de X en R a la N, tal que A por X es igual a 0. Esto se relaciona directamente con el núcleo o kernel de una transformación lineal, que es uno de los subespacios más importantes en álgebra lineal. Además, cada subespacio tiene una base, formada por vectores linealmente independientes que generan todo el conjunto, y el número de esos vectores se llama dimensión, lo que nos permite entender el tamaño del subespacio. Un detalle interesante es que la intersección de dos subespacios siempre es un subespacio, porque mantienen las propiedades comunes. Sin embargo, la unión no necesariamente lo es, lo cual muestra que la estructura algebraica debe mantenerse con cuidado. Finalmente, en R3, los ejemplos más comunes de subespacios son rectas y planos que pasan por el origen, lo que recuerda que todo subespacio debe incluir un vector 0. Máster, compañeros, buenas tardes. A continuación de mi compañera, yo les voy a explicar la parte teórica sobre la combinación lineal. Primero, en un espacio vectorial, como puede ser un plano cartesiano, un espacio tridimensional o cualquier otro, una combinación lineal es simplemente una forma de construir nuevos vectores a partir de otro que nosotros ya tenemos. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Multiplicamos cada vector con un número que se llama escalar y luego estos números los vamos a sumar. Cualquier expresión de tipo A1 más B1 o A2 más B2 y así sucesivamente es una combinación lineal. Este concepto es fundamental porque nos permite responder una parte muy importante en lo que es álgebra lineal. ¿Cómo podemos nosotros generar un vector a partir de otros? Si la respuesta es sí, significa que ese vector pertenece al espacio generado por ese conjunto,
que también se conoce como spam. El spam es el conjunto de todas las combinaciones lineales posibles que se pueden formar con esos mismos vectores. A partir de esa idea surgen conceptos clave como la independencia lineal. Un conjunto es independiente cuando ninguno de sus vectores puede escribirse como combinación lineal. Si alguno sí se puede escribir, entonces el conjunto es dependiente. Esto nos ayuda a determinar cuáles vectores son realmente necesarios para describir un espacio y cuáles son redundantes. Las combinaciones lineales también se relacionan directamente con los subespacios. Muchos subespacios pueden describirse justamente como conjuntos de combinaciones lineales o como soluciones de sistemas homogéneos, como por ejemplo rectas y planos que pasan por el origen en espacios tridimensionales. Pueden verse como combinaciones lineales de uno o dos vectores. Finalmente, este concepto se conoce como algo que usamos todo el tiempo, los sistemas de ecuaciones lineales. Resolver un sistema equivale a buscar escalares que permitan expresar un vector como combinación lineal de otros. Por eso, la combinación lineal no es solo una definición, sino una herramienta que permite analizar generación, independencia, dimensión y estructura de los espacios vectoriales. Esto sería la parte teórica y ahora mi compañera va a continuar con la parte práctica y la explicación de ejercicio. Gracias. ¿Cómo está, Master? Mi nombre es Valesca León Mesa y continuando, pues como sabemos, un espacio vectorial es un conjunto de vectores y una combinación lineal es una operación que crea un nuevo vector sumando otros vectores. En base a eso tenemos los siguientes ejercicios. El primer ejercicio nos dice que dados los vectores u, que sería igual a 4,2, y v, que sería igual a 6,1, debemos hallar el vector de la combinación lineal de x igual a 3u más 4v. ¿Qué hacemos? Pues simplemente aquí primeramente lo que hacemos es reemplazar los valores de u y de v que ya nos dieron dentro del ejercicio, la cual nos quedaría x, que sería igual a 3, reemplazamos u, que sería 4,2, y 4, reemplazamos v, que nos quedaría 4 por 6,1. ¿Qué hacemos? Pues procedemos a multiplicar cada uno de estos términos, que nos daría como resultados 12,6, que es la multiplicación de 3 por 4 y 3 por 2. Y así, más 4 por 6 y 4 por 1, que nos queda como resultado 24,4. Y lo que hacemos aquí es sumar los primeros vectores y sumar los segundos vectores. Pero muchos nos podemos confundir y decimos que los primeros vectores sería la suma de 12,6, sería 12 más 6, y el segundo vector sería 24 más 4, lo cual no estaría correcto. Los primeros vectores serían 12 y 24, y los segundos vectores serían 6 y 4. Entonces nos queda la suma de 12 más 24, separamos con coma para representar que hasta ahí es el primer vector, y el segundo vector sería de 6 más 4, que como respuesta nos da 36,10. Entonces podemos decir que el vector de esta combinación lineal de x igual a 3u más 4v es de 36,10. Tenemos el segundo ejercicio que nos dice que dado c, que sería igual a 1,3,5 y 0,1,0, tenemos que ver si tanto el vector 1 representado con 1,2,3 y vector 2 que lo representamos con 1,5 y 5, estas son combinaciones lineales de C. Entonces, ¿qué procedemos a hacer primero? Pues primero cogemos el vector 1, que sería el vector 1, 1,2,3, que nos quedaría como alfa 1 de 1,3,5, que sería de C, más alfa 2 de 0,1,0. ¿Qué hacemos? Cada uno lo sumamos por los primeros términos, que sería del vector 1, el primer término es 1, entonces nos quedaría 1, que sería igual a alfa 1 de 1, porque el primer vector de alfa 1 es 1, más alfa 2 de 0, porque el primer vector es 0. Y así procedemos, y ahora tenemos que en el vector 1 nuestro segundo valor es 2. Entonces 2 sería igual a alfa 1 de nuestro segundo valor de alfa 1, que sería 3. Y más alfa 2 de nuestro valor segundo de alfa 2, que sería alfa 2 de 1. Y así con el siguiente, sería 3 igual a alfa 1 de 5 más alfa 2 de 0. Como sabemos, alfa 2 de 0 y alfa 2 de 0, pues esta tachamos.
Ahora, ¿cómo nos quedaría? Alfa 1 del primero sería igual a 1. Y del último, que sería 3 igual a alfa 5, que esto nos queda como alfa 1 de 3,5. Ya con esto, pues no es necesario ya buscar alfa 2. ¿Por qué? Porque estos resultados ya nos dicen que la solución esta no es única. Entonces esto nos quiere decir que el vector 1 no es una combinación lineal de C, porque tanto en ambos valores de alfa 1 no son iguales y deben ser iguales para que sea considerada combinación lineal, en este caso de C. Entonces probamos con el siguiente vector, que sería vector 2 de 1,5 y 5, que sería igual a alfa 1 de 1,3,5 más alfa 2 de 0,1 y 0. Pues procedemos a hacer los mismos pasos que hicimos en el vector 1. Entonces nos queda como 1 que sería igual a alfa 1 de 1 más alfa 2 de 0. 5 que sería igual a alfa 1 de 3 más alfa 2 de 1. Y 5 que sería igual a alfa 1 de 5 más alfa 2 de 0. Entonces cada uno de estos nos da como resultado, como sabemos, alfa 2 de 0 y alfa 2 de 0, pues eliminamos. Entonces el primer valor que nos queda es alfa 1 de 1. El segundo, que sería el último, que sería 5 igual a alfa 1 de 5, pues esto, 5 sobre 5, que es igual a alfa 1, esto nos da como resultado alfa 1 igual a 1. Entonces aquí sí debemos buscar el segundo vector, o sea, el alfa 2. Entonces nos queda como 5, que es igual a alfa 1 de 3, más alfa 2. ¿Por qué? Porque sabemos que esto nos queda como más alfa 2, porque alfa 1 de 1 es igual a 1. Entonces sería 5 igual a 3 más alfa 2. ¿Por qué solo está el 3 y alfa 1 no está? Porque sabemos que alfa 1 vale 1. 3 por 1, 3. Entonces, esto nos queda una resta, que sería alfa 2, 5 menos 3. Y como resultado, pues nos da que alfa 2 es igual a 2. Entonces, esto nos indica que sí tenemos una solución única para ambos vectores. ¿Por qué? Porque en ambos alfa 1, en ambos vectores, sí nos da lo mismo, nos da 1. Entonces, en base a eso, pues, como ya sabemos, como nos da igual, entonces sí debemos buscar el alfa 2. Entonces nos quiere decir que el vector 2 sí es una combinación lineal de C. Y como pues vimos, estos ejercicios, pues sí es la suma de otros vectores. Tanto en uno simplemente sumamos, en otro y en el otro pues también sumamos, pero aquí vemos si es una combinación lineal de todo. Gracias. Buenas tardes, máster. Mi nombre es Joyce Rueda y hoy voy a analizar el ejercicio 3. Nuestro objetivo es determinar si el subconjunto V, definido como los vectores de la forma x0 en R al cuadrado, es un subespacio vectorial de R al cuadrado. Para que sea un subespacio debe cumplir con dos requisitos. La primera es el cierre bajo la suma. Para esto tomamos dos vectores arbitrarios, U y V, que pertenecen a V. Por la definición de V, U es igual a x1, 0 y V es igual a x2, 0. Al sumarlos obtenemos U más V, que es igual a x1 más x2, 0. Como el resultado es de la forma un número real 0, el vector U más V también pertenece a V. En conclusión, se cumple el primer requisito, el cierre bajo la suma. La segunda propiedad es el cierre bajo la multiplicación escalar. Para esto tomamos un vector U que pertenece a V, es decir, x1, 0, y un escalar C, donde C pertenece a los números reales. Al multiplicar obtenemos C por U es igual a C por x1, 0. Nuevamente el resultado es de la forma un número real 0. Por lo tanto, el vector C por U también pertenece a V. Y así se cumple el cierre bajo la multiplicación escalar y tendríamos los dos requisitos que necesitamos. Como el conjunto V cumple con el cierre bajo la suma y el cierre bajo la multiplicación escalar, concluimos que V sí es un subespacio vectorial de R2. En conclusión, el estudio de los espacios vectoriales nos muestra lo importante que son en álgebra lineal y en muchas áreas del conocimiento,
ya que un espacio vectorial no es solo un grupo de elementos, es también una estructura muy bien organizada con reglas estrictas. Esta estructura formal asegura que las operaciones básicas como la suma de vectores y la multiplicación por números escalares se comporten de manera lógica y predecible. En pocas palabras, estudiar los espacios vectoriales confirma que son una herramienta fundamental y confiable del álgebra para construir modelos matemáticos aplicables a la vida diaria.